Muy buenas, soy José Luis Álvarez de la editorial Verbo Divino, en Estella, en Navarra, aquí en España. En este mes de la Biblia, que es el mes de septiembre, todos, desde todas las instancias, primero la editorial Verbo Divino, por supuesto, las librerías paulinas, hasta el Papa, nos dice que el mes de la Biblia que el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y a todos los cristianos se nos invita a que nos acerquemos un poco más, cada vez más, demos un pasito más hacia la Biblia. A todos, también a los jóvenes. Los jóvenes seguramente son los que más necesidad tienen de acercarse a la Biblia y de empezar a profundizar en ella, no a recordar las cosas de la catequesis de primera comunión, si la hicieron, o de cuando eran niños y su abuela le contaba no sé qué historias. No, no. Los jóvenes necesitan leer, conocer y vivir la Biblia, porque la Biblia es la propia vida del cristiano. En algunas ocasiones me he encontrado con chavales jóvenes, 18, 20, 15 años, que así muy cristianos, recién confirmados tal vez, que comentaban, me tengo que leer la Biblia, tengo que coger la Biblia porque creo que es muy importante, me lo han dicho en todos los lugares y tengo que leérmela para ser un verdadero cristiano. Y ahí empieza el primer error, porque entonces estos chavales jóvenes cogen, también los adultos, cogen la Biblia, que ya sabéis que es bastante regordeta, empiezan por la primera página a leer y pasadas unas páginas, iba a decir, pasadas unas semanas, abandonan esa lectura. ¿Por qué? Porque la Biblia no está hecha para ser leída, ni fue pensada, ni está pensada en la actualidad para ser leída desde la primera página hasta la última. Entonces, a estas personas que empiezan así a leerse la Biblia devorándosela, les viene el mal del empacho, el empacho bíblico, porque empiezan con el Génesis, que al final son historias bonitas, la creación, Noé y el arca de Noé, la torre de Babel, Abraham, Isaac y Jacob. Siguen después con los libros del Pentateuco, que no dejan de ser también historietas en Egipto, en el desierto, pero en cuanto vienen las leyes, los códigos legales o ya los textos de los profetas, que son oráculos poéticos muy elevados desde el punto de vista literario y teológico, a veces descolocados en el libro, pues uno se queda desconcertado. Y si luego ya llegan a pasar a los libros sapienciales, el libro de la sabiduría, el libro de Job, o los salmos, el libro del eclesiástico, que son pequeños proverbios, pequeñas enseñanzas, pues al final viene ese mal del empacho. Y uno abandona la Biblia y dice, esto es para que lo estudien en las facultades o para que el cura lo lea por las tardes, pero esto no es para mí. Bien, en Verbo Divino hemos publicado precisamente para los jóvenes esta guía joven de la Biblia. Y además lleva un subtítulo, aquí arriba, una introducción analógica en papelote para la gente o para la generación digital. Es verdad que estamos muy acostumbrados a tiktokear, es decir, a pequeñas pildoritas de un mensaje, en cuanto pasa de 15 segundos ya nos aburre, una imagen, un flash. En Verbo Divino nos hemos atrevido a publicar este libro, esta guía, que tiene 280 páginas, es una Biblia muy sencillita y que quiere actuar verdaderamente como una guía que puede llevar de la mano a un chaval joven, a una chica joven de 18, 20 años, a empezar a leer la Biblia, que todos sabemos que es una aventura que ocupa toda la vida. Por eso, tratando de evitar ese peligro del empacho, pero también queriendo profundizar un poquito más ya en la inmersión, en la lectura de la Biblia, hemos pensado esta guía joven de la Biblia. ¿En qué consiste? Consiste sencillamente en esto. Cada libro de la Biblia tiene un capitulillo de 2, 4 páginas. Por ejemplo, aquí, el profeta Isaías tiene el nombre del profeta, del libro,
una pequeña introducción de cuáles son sus ideas generales, una imagen, aquí el Papa Francisco, que nos va a hacer pensar en el tema general de ese libro. En este caso, Isaías es el gran profeta bíblico, el gran profeta que le dice al Señor, aquí estoy, mándame. Cuando el Señor pregunta, quién irá? ¿A quién enviaré a anunciar mi mensaje? Y el profeta Isaías se presenta delante de Dios y dice, aquí estoy, mándame. La foto quiere sugerir, quiere hacer pensar, quiere abrir un mundo de significados simbólicos. En el caso del Papa, como gran profeta de nuestro tiempo, a veces incomprendido hasta dentro de la misma Iglesia, en el mundo, por el mensaje que da, un mensaje que es de cada vez mayor fidelidad a Jesús, de mayor simplicidad en la fe, de mayor compromiso con la justicia. Pues es un profeta. Isaías no fue un profeta solo que vivió hace 2700 años. En la actualidad tenemos otros profetas, en este caso el Papa Francisco u otros tantos cristianos que están actuando como profetas, anunciadores del mensaje de Dios. Y luego en la segunda parte tenemos estas secciones, perfil, que nos habla un poco de la estructura general del libro, más info, que nos aporta, en este caso, pues 3 ideas clave del libro de Isaías. Después, el zoom, que es un poco la estructura literaria del libro, en este caso las 3 partes del gran libro de Isaías, que son 65 capítulos, y después un último espacio que es ¿y a mí qué? Y ciertamente esta sección es tal vez la más juvenil y la que más se conforma con el título, Guía Joven, porque en este espacio de ¿y a mí qué? En cada libro, y ya digo que para cada libro de la Biblia hay este capitulillo, hay esta estructura, en cada libro nos va a decir esta guía, le va a decir al joven, mira, en este caso del libro Isaías dice, ¿sabes cómo beben las gallinas? Picotean unas gotas en el agua y luego alzan la cabeza para engullirlas. Y dice, pues ese sería un buen método para leer los libros de los profetas bíblicos. ¿Recordáis que os hablaba del síndrome del empacho a la hora de leer la Biblia? Aquí, en estas secciones y a mí qué, si pudiéramos recogerlas todas las del libro, serían como una especie de mini manual, mini método para aprender a leer la Biblia. Por ejemplo, en este caso, los libros de los profetas bíblicos hay que leerlos a trocitos, no por completo. El libro de Isaías tiene 65 capítulos y cada uno de esos capítulos, cada una de esas secciones son de una época del profeta y de unos temas diferentes. Uno no puede leerse todo el libro de cabo a rabo porque no tiene sentido leerlo así. Hay que leerlo como las gallinas. Dice, ese sería un buen método para leer los libros de los profetas bíblicos. Son textos altamente poéticos que no siguen una trama continuada y, por tanto, no hay que leer de seguido. Además, utilizan recursos literarios cuyo sentido solo se descubre tras varias lecturas. Pero merece la pena el esfuerzo. La literatura profética nos va descubriendo con claridad el rostro de Dios. Son como pequeñas píldoras que, recogidas de libro en libro, van haciendo el gran retrato, el gran método para que un cristiano pueda leer la Biblia de una manera serena. Está, por ejemplo, el libro del profeta, el libro de Tobías. El libro de Tobías es un libro delicioso del Antiguo Testamento. El subtítulo que se ha elegido es ¿Qué camino tomar? Porque Tobías aparece en el libro como un joven, un chavalote, a quien su padre envía a una misión casi inimaginable, ir a otra tierra, a otro país que no conoce, a recoger una herencia, una cantidad de dinero, una deuda que tenía comprometida el padre desde hace años, y que el niño con otro familiar, el joven no sabe ni por dónde se va. Al final,
ese libro de Tobías es casi una parábola de la historia de la vida de todo joven como Tobías o de cualquier persona. En la vida hay que conocer el camino. Para eso quiere sugerir la foto. Hay que conocer el camino para saber a dónde llegar. Y para saber a dónde llegar uno tiene que conocer la meta. El camino después puede ser vario, puede ir por allá o puede ir por acá, pero la meta es lo fundamental para empezar a caminar. Tobías estará acompañado del ángel Rafael, que lo irá guiando en ese camino de ida y vuelta. El Tobías que sale de casa para esa misión es muy distinto al Tobías que vuelve, un Tobías casado, experimentado en todos los avatares y las dificultades del camino de la vida, un Tobías adulto, un Tobías que había sido mandado por su padre y viene a curar a su padre. Es decir, un Tobías adulto. Y ese es un poco el esquema de la vida de todo joven y de toda persona. De nuevo aquí encontramos el perfil del libro de Tobías, después las informaciones, los ejes teológicos. En el caso de Tobías y en eso insiste mucho el libro, en esa religiosidad sencilla y práctica de cada día. El padre le repite constantemente a su hijo: mira, cuando vayas o cuando seas mayor, da limosna a los pobres, que nadie tenga que hablar mal de ti, ama a tu padre y a tu madre, a mí si me muero entiérrame religiosamente, reza. O sea, es la espiritualidad de las cosas pequeñitas de cada día. Para ser religioso no hay que hacer grandes empresas, sino esas cositas de cada día. La estructura, el zoom, la estructura del libro, la estructura literaria, y luego nuevamente y a mí qué. ¿Por qué te tendrías que leer el libro de Tobías? Pues esta guía nos dice: el de Tobías es un buen libro de fácil y amena lectura sobre las aventuras de la vida de un joven. Así que si te pones en el papel de Tobías, podrás leer este libro bíblico como el posible guión de tu propia vida. Vida familiar, falta inicial de experiencia, dejarse acompañar y aconsejar, práctica religiosa, noviazgo y matrimonio. Sin duda, Tobías es un libro que te hará degustar la Biblia, porque es como una novelita deliciosa. Y luego, antes se me olvidaba, todos los libros tienen aquí esta pequeña nube de 10 palabras que vienen a ser las 10 palabras que resumen cada uno de los libros de la Biblia. Otro ejemplo, por poner uno del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan. A todos nos suena seguramente la frase clave del Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el título con el que hemos querido resumir este Evangelio. Fijaos la foto, no puede ser de más actualidad. Refugiados, con un representante de la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados. El habitó entre nosotros no es solamente hace 2000 años en Belén. El habitó entre nosotros no es solamente en la palabra que está en el papel. El habitó entre nosotros es en cada una de estas personas, especialmente de los más pobres. Ahí encontramos a Jesús. De nuevo, en una introducción se nos dan los detalles generales del libro y nuevamente el perfil, la información, más info, el zoom y a mí qué. ¿Qué nos cuenta el a mí qué en este evangelio? Ya en el evangelio de San Mateo, sabemos que tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el evangelio de San Mateo ya el libro nos ha dicho: aquí no hay excusas. Un cristiano tiene que leerse los 4 evangelios. Podrá dejar de leerse el libro de las crónicas, podrá dejar de leerse el Apocalipsis, pero los 4 evangelios todo cristiano los debe leer, por ejemplo, uno cada año. Y de hecho, la liturgia de la Iglesia es a eso a lo que nos invita. Cada año elige un evangelio. Aquí en Amique y Amique dice: y al paso de tu lectura completa de este 4 evangelio, puedes ir subrayando una serie de definiciones simbólicas puestas en labios de Jesús. Se trata de las expresiones yo soy el pan de la vida,
yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Puedes crear unas colecciones de imágenes, foto, vídeo, pintura, dibujo, que reflejen artísticamente el sentido profundo de cada una de esas metáforas, una actividad, digamos, extra bíblica. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué no crear? Y ahora los jóvenes son unos artistas en todas las técnicas audiovisuales internauticas. ¿Por qué no crear o simplemente una estampa, un dibujo con esa expresión, yo soy la luz del mundo? Igual que el libro, la guía quiere hacer con estas fotos simbólicas de alto contenido sugerido sobre lo que quiere ser el mensaje de la Biblia. Creo que es muy interesante esta guía joven de la Biblia, nada sofisticada, muy sencillita, como veis, muy visual, muchos colores, muy esquemática para que las ideas sean claras y sobre todo muy propositiva, como os decía, de un método sereno, paciente para leer la Biblia. Estoy recordando aquí ahora el iamique del libro de los Macabeos. El primer libro de los Macabeos es un libro bastante pesado dentro de la Biblia. Y es bueno que, por supuesto, los cristianos adultos, pero también los jóvenes es bueno que tomen conciencia de que en la Biblia hay cosas que son más urgentes de leer y otros textos que se pueden ir dejando para más adelante. Aunque ya queda algo anticuada, tal vez hayas escuchado, leo este iamique, alguna vez la expresión rollo macabeo, referida a un discurso largo, pesado y aburrido. Tiene su origen precisamente en estos libros bíblicos, los libros de los Macabeos. Sus explicaciones históricas son tan detalladas que su lectura se hace tediosa e interminable. Y este método se atreve a decir, no te inquietes, por tanto, si no te atrae por ahora esta historia macabea. Los puedes dejar para un poquito más adelante o para cuando tengas que hacer un trabajo de historia de la Biblia o de lo que sea. No son libros, evidentemente son palabra de Dios, están inspirados, están en la Biblia, pero no son libros verdaderamente urgentes para alimentar la vida. Aunque sí es verdad que hay ahí pequeñas píldoras en el texto, como en toda la Biblia, no sobra ni falta ni una palabra. Hablábamos antes de las gallinas con el profeta Isaías y aquí en el libro de los Proverbios, en este libro de los Proverbios, el iamique nos propone otro método. Dice, el de los Proverbios es un libro de picoteo. No lo leas de seguido porque te empacharás. Lo ideal es que durante una temporada leas un aforismo cada día, un proverbio, que lo medites a lo largo de la jornada o que a partir de tu experiencia personal lo vuelvas a actualizar, a redactar con tus propias palabras. Es otro tipo de método, otro aspecto que hay que tener en mente a la hora de leer la Biblia. O, por ejemplo, en el apartado iamique de la Carta de Santiago. La Carta de Santiago, obras son amores. El iamique aporta otro detalle para este método general de lectura de la Biblia. Dice, esta Carta de Santiago es de lectura indispensable para todo cristiano, porque desde el punto de vista ético es toda una llamada de atención sobre la coherencia de nuestra fe. Más aún, si te es posible, léela junto a otros cristianos, un grupo de catequesis, un equipo joven, una comunidad parroquial. La lectura en grupo es una de las lecturas más ricas que se pueden hacer de la Sagrada Escritura. Guía joven de la Biblia, por tanto, creo que iba a decir una herramienta, casi un bastón o una mano amiga para que un chaval, una chavala joven puedan empezar a coger su Biblia y con esta guía joven al lado decir, a ver qué es lo que me puede interesar, a ver por dónde puedo empezar, a ver qué puedo seleccionar para acercarme de una manera cariñosa, amigable,
productiva a la lectura de la Biblia. Os decía que estamos en el mes de septiembre, que es desde ya hace muchos años declarado el mes de la Biblia. Evidentemente, la fiesta de San Jerónimo, el 30 de septiembre, tiene mucho que ver ahí. Y por tanto insistimos en que en el mes de septiembre y a lo largo de todo el curso y de toda la vida hay que leer la Biblia. Pero creo que, aun reconociendo que es muy importante leer, conocer, vivir la Biblia, creo que este mes de septiembre nos puede ayudar a ver a la Biblia como el libro que nos lee. No el libro que tenemos que leer, los cristianos, para alimentar nuestra fe, sino como el libro que nos lee a nosotros. Cada vez yo voy haciendo esta experiencia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos como una especie de espejo de nuestra propia vida humana y nuestra propia vida religiosa de fe. En última instancia, no se trata tanto de preguntar a la Biblia cómo es Dios, por qué pasa esto, por qué el sufrimiento, o por qué vivo yo así, o por qué. No se trata tanto de preguntar a la Biblia, sino de dejar que la Biblia me pregunte a mí. Que las parábolas de Jesús, que cualquier personaje del Antiguo Testamento, Moisés, Susana, a cualquiera de los profetas, que me interroguen, que me pongan un filtro a mi vida y me hagan preguntarme, ¿pero por qué vives tú así? ¿Es que no ves que la Biblia dice esto? ¿Es que no ves que Moisés actuó así? ¿Es que no ves que Adán y Eva eran asá? ¿Es que no ves que la Virgen María tenía estas actitudes? Creo que es importante ese doble camino. Es importante leer la Biblia, pero seguramente es más importante dejar que la Biblia nos lea, nos pregunte y le ofrezcamos una respuesta. Para eso, Guía Joven de la Biblia. Una guía, una introducción analógica para la generación digital del siglo XXI. Hasta luego.